Bienvenidos, estimados estudiantes del Colegio San Esteban y en especial los estudiantes del cuarto grado de secundaria. Hoy damos inicio a las clases virtuales de física y el tema de hoy es la medida y el objetivo es que ustedes identifiquen y conozcan el Sistema Internacional de Unidades. Pero antes les voy a decir que la física es una ciencia natural que estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía. Recuerden, estudia las propiedades del espacio, del tiempo y la materia. Muy bien, dice que estudia las propiedades, ¿sí? Aquí observamos instrumentos, ¿no?, de medición que ustedes sí conocen, como el reloj, ¿sí?, la balanza, el termómetro, el metro y el vernier. Pero les cuento que antes no existían estos instrumentos de medición que tenemos ahora al alcance, y es por ello que surgió la necesidad también de utilizar un tipo de patrón para realizar medidas diversas. Y utilizaron la yarda, el pie y la pulgada. A estas medidas se les conoce como no convencionales y a las que ustedes conocen ahora se les conoce como medidas convencionales, ¿sí? Es importante porque la física y la química estudian o son ciencias que necesitan de la medición para conocer diversas propiedades, ya les he dicho, de la materia y la energía y también del espacio, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es la medición. Es la comparación que se establece entre una cierta cantidad y su correspondiente unidad para determinar cuántas veces dicha unidad se encuentra contenida en la cantidad en cuestión. Para entender, tenemos aquí un gráfico. Tenemos una parte de una regla que es 2 centímetros y una barrita. Y lo que queremos es medir cuánto mide esa barrita. A ver, veamos un ejemplo. Cuando el profesor de educación física te va a tallar o va a medir tu estatura, tiene que hacer uso de una unidad de patrón que es el metro y va a comparar con la altura tuya y la unidad de patrón. Y así establece cuánto es que tú mides en metros, ¿sí? Ahora, para la medición no se necesita de magnitud y unidad, ¿sí? La magnitud va a ser la cantidad de unidades que tiene un cuerpo, ¿sí? Es todo lo que admite medición. Ejemplo, la masa, la longitud, el tiempo, la velocidad, etc. Eso se puede medir. Y la unidad es el patrón de medida que adopta un grupo de personas para medir un cuerpo, ¿sí? Ejemplo, si queremos medir el cercado de una finca, ya sea queremos saber su longitud, ¿no?, su altura, su ancho, ¿qué vamos a necesitar? El metro. Esa va a ser su unidad de patrón, el metro. Si queremos saber la capacidad o el agua de una botella, ¿cuánto hay? Necesitamos tener litro como unidad de patrón. Si entonces la magnitud va a ser la cantidad, ya, recordemos la cantidad puede ser, por ejemplo, el cercado de una finca, 100, y la unidad, 100 metros, ¿ya? Muy bien. Entendiendo esto, vamos a conocer ahora el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Les voy diciendo que son 7, ¿ya? Este Sistema Internacional de Unidades surge en la necesidad de que a nivel mundial se utilicen estas 7 unidades como base para realizar diferentes medidas a nivel internacional, ¿ya? ¿Cuáles son? La longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Por favor, estudienlas. Estas 7 son muy importantes para conocer otros temas como el análisis dimensional, que lo vamos a ver más adelante. Pues es importante que ustedes tengan en cuenta estas 7 magnitudes fundamentales, ¿ya? Y también es importante que ustedes conozcan su unidad base
y el símbolo que los va a representar. Normalmente los símbolos son letras minúsculas, pero hay excepciones que las voy a explicar. Pero vamos a ver primero a la longitud, que su unidad base es el metro y el símbolo es una M, ¿ya? Minúscula, recuerden, son minúsculas. La masa, el kilogramo, kg su símbolo. Tiempo, segundo, su símbolo es S. Corriente eléctrica, también conocido como intensidad de corriente eléctrica. La unidad base es el ampere, su símbolo A. La temperatura Kelvin, su símbolo K. La intensidad luminosa, candela, símbolo CD. La cantidad de sustancia, mol, y también su símbolo va a ser el mol. Vamos a hacer aquí una aclaración, lo que es ampere y Kelvin, ¿sí? En realidad los dos son científicos, eran físicos, matemáticos, y en honor a sus descubrimientos, sus teorías, sus aportaciones, se les dio ese nombre a estas dos unidades, a estas dos, corriente eléctrica y temperatura. Y entonces ellos, por ejemplo, André-Marie Ampère, más conocido como Newton de la electricidad, aportó mucho en lo que es en la teoría del electromagnetismo. Y en cambio, William Thomson Lord Kelvin descubrió el cero absoluto para la temperatura. ¿Sí? ¿Qué más? Ya hemos visto el Sistema Internacional de Unidades, que es importante porque nos permite conocer algunas propiedades y características de la materia y energía y el espacio. Lo podemos representar con una cantidad y una unidad patrón, ¿sí? Veamos que a partir de las fundamentales, de las magnitudes fundamentales, también van a existir las derivadas. Las derivadas se van a obtener en función de esas magnitudes ya vistas, que son 7. Aquí les muestro algunas derivadas en esta tablita, como es la fuerza representada por Newton, ¿no? La unidad y su símbolo N mayúscula. Recuerden todos los nombres de aquellos científicos que han aportado en teorías, su símbolo va a ser en mayúscula, las demás serán en minúscula. La superficie en metros cuadrados, la velocidad metros por segundo, miren, la velocidad se obtiene de las fundamentales, el metro y el segundo. ¿Sí? Y hay más en realidad, hay más magnitudes derivadas, pero estas son las que les quiero mostrar y más adelante vamos a ver más en el otro tema de análisis dimensional, ¿sí? Ahora, continuemos. Tenemos aquí la notación científica. Es importante tener esto en claro porque cuando tú realizas medidas, las medidas pueden ser microscópicas, que son de menores que 0, ¿ya? Y medidas más grandes, como realizar en el espacio la distancia del Sol a la Tierra, ya son números grandes o números bien pequeñitos. Y tenemos aquí en la tablita que ustedes la deben resaltar en su separata de Ciencia y Tecnología Física. Van a encontrar toda esa información que les estoy dando ahora. La pueden resaltar y estudiar para poder contestar las fichas que se les va a colgar en la plataforma, ¿sí? Entonces les mencionaba que la notación científica consiste en escribir las cantidades con una cifra entera seguida o no de decimales y también la potencia de 10 adecuada, ¿sí? Puede ser un número entero o un decimal, pero para reducir ese número debe ser expresada con una multiplicación de 10 elevado a una potencia. Esa potencia va a depender también de el prefijo. Puede ser múltiplo o un prefijo submúltiplo, ¿sí? Aquí tenemos 1.672.000 y ha sido expresado como un entero 672 milésimos por 10 a la sexta. Y observamos que ese 10 a la sexta equivale a una mega, ¿sí? Entonces podría eso bien cambiarse justamente con ese símbolo M, que es mega, ¿ya?
Para la práctica necesitan tener en cuenta esta tablita. Bien, vamos a ver ahora, como último subtema, las cifras significativas. Se llama cifras significativas al número de dígitos de una medida que conocemos con exactitud. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la norma? Y vamos a ver un ejemplo. Son significativos todos los dígitos distintos de 0. Aquí está el ejemplo, para tenerlo más claro. 8723 tiene 4 cifras significativas. Si yo digo 244, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tiene 3, ¿sí? Entonces son significativos todos los dígitos distintos de 0. Otra norma, los ceros situados entre dos cifras significativas son significativos también. Ejemplo, 105 tiene 3 cifras significativas. El 0 también se considera porque está dentro o está entre los números 1 y 5. Si decimos 1005, tendría 4 cifras significativas. ¿Ya? Los ceros a la izquierda de la primera cifra significativa no lo son. Y esto es importante, ¿eh? Acá tenemos 0, bueno, acá tendríamos 5 milésimos, ¿no? 5 milésimos tiene una cifra significativa. O sea, no se cuenta los ceros que están delante del número, si hay una coma decimal. Recuerden, si es un número que es 5 milésimos en ese caso, o puede ser 5 centésimos, o 5 décimos, tendría una cifra significativa. ¿Sí? Ahora, para números mayores que 1, los ceros a la derecha de la coma son significativos. Mira, 8 enteros tiene 3 cifras significativas. Si están considerando en este caso, si los ceros están a la derecha, sí se considera como cifras significativas. En cambio, si los ceros están a la izquierda, no se consideran. El último, para números sin coma decimal, los ceros posteriores a la última cifra distinta de 0 pueden o no considerarse significativos. Así, para el número 70 podríamos considerar una o dos cifras significativas. Esta ambigüedad se evita utilizando la notación científica que ya la vimos. Entonces acá tenemos 7 por 10 al cuadrado. Tiene una sola cifra significativa, ¿sí? Que es el 7. Y si fuera 7 enteros por 10 al cuadrado, tiene 2 cifras significativas. ¿Por qué? Está considerando esto, ¿no? Que víamos acá. Si el 0 está a la derecha, sí se considera. Tiene 2 cifras significativas, ¿sí? Muy bien. Espero haberles ayudado para que puedan entender un poquito más el tema. Pueden utilizar su separata para reforzar. Y bueno, a continuación les voy a dejar una tarea. Las indicaciones van a estar en el aplicativo, en la plataforma, revísenla. Y eso es todo. Gracias por su atención.